Confinamiento de ganado lechero. La desventaja del confinamiento de ganado lechero es el alto costo de maquinaria si opta por ordeño mecánico y la instalación del galpón. Pero el primer beneficio es la promoción y producción de leche, tanto en cantidad como en calidad. Otra gran ventaja es que ayuda en temas de higiene. En resumen, los corrales para ganado lechero presentan muchos beneficios. Alimentación en confinamiento. Cuando las vacas están en confinamiento, la alimentación suministrada o proporcionado en los comederos son concentrados, ureas y ensilajes. De una dieta bien equilibrada depende la producción de leche, complementado con un adecuado consumo de agua. De por sí, el consumo de agua en bovinos es importante, pero cuando se trata de bovinos especializados en producción de leche, la importancia es aún mayor. Bienestar animal. Para promover un bienestar animal a los bovinos, la técnica de confinamiento es adecuada, ya que en climas cálidos como los trópicos podemos instalar y proporcionar un buen control de clima y sistemas de ventilación. Al controlar estos factores podemos garantizar una buena cantidad y calidad de leche y por supuesto el bienestar de las vacas al no estar expuestas a los rayos directos del sol. Además, el control y seguimiento de los animales es más sencillo, porque los animales permanecen en grupos. En consecuencia, el manejo es más práctico y se pueden evitar enfermedades comunes en vacas lecheras, como la mastitis, que es muy común en vacas lecheras por falta de higiene y seguimiento muchas veces. Tipos de corrales para vacas lecheras. Corrales individuales. En este sistema, las vacas están unidas a cadenas. Este método va en contra de los conceptos de bienestar animal. Compost Barn. Sistema muy beneficioso, pues los animales están libres en el establo y si la vaca está encerrada, pero puede interactuar y caminar en el corral con otras vacas. Esta técnica mejora la calidad de vida de las vacas. También es más fácil detectar los celos y por ende mejorar el porcentaje de reproducción en el hato ganadero.